Viernes y continuamos en Acceso B. Me da muchísimo gusto que nos sigas acompañando esta tarde, supuesta tarde calurosa que nos dio en Tabasco, y hoy estamos en la mesa de análisis. Antes de continuar con las entrevistas de los candidatos que amablemente nos han solicitado espacio, hoy es viernes y los viernes hablamos de política, de social y también de muchos temas de interés que te importan aquí. Hoy me acompaña el analista político, abogado y por supuesto amigo, es de casa, Carlos Ramón Campos Chávez. ¿Cómo estás? Hermano, te agradezco. Buenas tardes a todas, a todos. Muchísimas gracias nuevamente. Qué bueno estar aquí otra vez contigo, Luis. No, ya es tu tercer viernes consecutivo. La verdad es que estamos agarrando buen ritmo. Este domingo, a partir de este domingo, ya serían 15 días antes de la jornada electoral, ¿no? Completamente. Estamos ya casi a nada, 15 días del día de la elección, pero pues descontando los 4 días que hay que guardar de alguna manera sigilio en parte de los candidatos y la campaña, los van a dejar descansar de sus propuestas, pues evidentemente la campaña acaba el próximo 2 de junio. Entonces ya estamos a nada, mucha gente ya tomó decisiones en este contexto, pero todavía hay mucho en el ambiente político, Carlos, y a mí me gustaría platicar contigo de este tema. Por ejemplo, cómo se va a votar, cómo es el ejercicio que vamos a vivir el próximo domingo 6 de junio para ir calentando motores. Todo tuyo el escenario, hermano. Te agradezco, Luis. A ver, con las últimas mesas que hemos tenido, esta pregunta viene porque gentes se acercaron por medio de las redes sociales y nos preguntaron, me preguntaban también, oye Carlos, ¿cómo participar el próximo 6 de junio? No solamente ir a votar, sino de qué manera escoger a las y los aspirantes para poder darle su confianza en la siguiente elección. Entonces, esa pregunta es una reflexión demasiado ciudadana de qué manera participar y a quién darle ese voto de confianza. Entonces, bueno, aquí vengo con unas recomendaciones muy generales. Hay que anotar, Sí, anoten para efectos de decir por quién, a quién darle la confianza durante los siguientes 3 años, sea en el Congreso del Estado, Congreso Federal o en este caso las presidencias municipales. Bueno, la primera recomendación que yo les podría dar es revisen las propuestas de las y los candidatos. Es fundamental saber qué es lo que están diciendo y qué también no están diciendo. Como una segunda recomendación, yo recomendaría también de quiénes están rodeados estos aspirantes. Eso es fundamental. Platicábamos en la mesa pasada cuando hablábamos de las propuestas para la alcaldía del centro, que no solo es el presidente o presidenta municipal, sino es todo el equipo de regidores que al final también toma las decisiones dentro del cabildo. Hay que ver quiénes son esas personas claves que son actores dentro del sistema político municipal, en el sistema político mexicano. Eso es fundamental. Un tercer elemento es cómo se han venido desarrollando las campañas políticas. Desde que iniciaron hasta la fecha, ¿cuáles han sido los temas, como una tercera recomendación, que están en la agenda pública, en la agenda ciudadana? Porque aquí quiero hacer una sana distinción. Una cosa es lo que diga el candidato o la candidata en campaña, pero otra cosa es lo que la gente en la comunidad está pidiendo que se atienda y se entienda. Y otra cosa también, Carlos, es importante decirlo, yo lo he visto en varios candidatos que han estado en esta mesa, que sin demeritar su actividad, su experiencia, desconocen a lo que se están de alguna manera candidateando, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque algunos candidatos a diputados hablan de instalaciones de hospitales, de cuestiones de pavimentación, de cuestiones, y cuando profundizamos en el tema, se les hace mención de que pues no es su ámbito desde la región en la que ellos quieren participar, y aterrizamos, ¿no? Vamos aterrizando con ellos que quizás lo que pueden hacer es ser una forma de gestión. Todo ese tipo de cosas también cuentan, ¿verdad? Fíjense que qué bueno que platicas esto, Luis, porque en esta plática de café, de análisis político, decir también algo muy importante. Para las alcaldías es recomendable, yo que voy a ejercer mi voto, también como ciudadano, así como ustedes, hay que revisar de lo que están prometiendo, el costo de las obras que están prometiendo. Ningún candidato y candidata aquí, eso es si me lo permiten plantearlo en términos de reproche ciudadano, ha planteado en la mesa cuánto cuestan las obras que están prometiendo en las alcaldías correspondientes. Claro, presupuestación. Exactamente, a ver, toda obra cuesta, sea pública o privada, cuesta y va a costar.
Entonces, es interesante ver dentro de las propuestas, ya ahora sí que en la mesa, esta programación presupuestal es complicado, también eso se logra entender, es un tema técnico dentro de la administración pública, de cuánto cuesta para efectos de llevarlo a cabo en los siguientes 3 años. Y bueno, como una cuarta, aquí voy a dar 5 recomendaciones para tampoco abordar tanto la agenda, para poder profundizar en cada una de estas que estoy comentando. Como una cuarta recomendación, yo les daría, en este caso, cómo está el termómetro social en las comunidades. Esto es muy importante, el factor de legitimidad que tengan las y los aspirantes a las alcaldías, pero también las diputaciones, es fundamental. Así como no hay líder sin discurso político, no puede haber acción política sin apoyo social. La agenda social es fundamental más hoy en día, donde la democracia, en este caso la participación ciudadana, ya es una realidad en este país. Y quizá como un quinto elemento, bueno, yo recomendaría también es, ahora sí que una semana antes de la jornada electoral, revisen claramente las últimas declaraciones de las y los aspirantes a los cargos. Y también de sus partidos políticos, ¿no? Por supuesto de los partidos políticos, de todos estos, ahora sí que del equipo de campaña, así partidos, candidatos y el equipo que lo rodea, porque estos últimos días son como declaraciones finales para tratar de influir en la agenda. Eso es importante, eso es fundamental, y donde van a tratar de incidir en la participación ciudadana, en este caso, de la gente. Y ahorita, por ejemplo, aquí como un último apunte dentro de esta primera participación, vendría siendo, yo en lo personal ya estoy observando cómo los equipos de campaña se están dando cuenta, los candidatos que ya no levantaron, y ya estamos viendo ya el cierre final de las candidatas y candidatos a los cargos de elección popular, sea presidencias municipales o sean diputaciones. Y vamos a ver en los siguientes días, y se los comento así, digamos, si me lo permiten, como profecía política, digo, es un término muy, muy profundo, pero como pronóstico político, vamos a ver desbandadas que ya se están dando y vamos a ver apoyos, que es una táctica dentro de las campañas políticas, es decir, ya no subí, vamos a apoyar. Ayer, por ejemplo, estuvo aquí en el estudio Nicolás Haddad, y hago paréntesis a lo que tú estás platicando. Él es candidato a diputado federal por el 6º distrito, que comprende 4 municipios, parte de Centro, Teapa, Tacotalpa, Jalapa, y él me decía, vengo de platicar con una candidata de un partido opositor, porque tenemos que ir sumando de alguna manera voluntades, ¿no? En ese arte de hacer el diálogo, de hacer política, lo que tú dices, por eso lo traigo a colación, no voy a revelar el nombre de la persona con el que estuvo el candidato, pero sí llama la atención el cómo se están dando esos movimientos ya a 15, 17 días antes de la jornada electoral. Y hago esa precisión porque a nivel nacional hemos estado viendo noticias de declinaciones, sumas, de alguna manera posicionamientos de candidatos, incluso a la gobernatura, como el caso de Sonora, que el de Movimiento Ciudadano le externó el apoyo a la alianza PAN-PRI en esa parte del país, ¿no? Entonces, no nos va a espantar ver una especie de alguna manera grupo organizado dentro de la elección que ya esté vinculándose ya a cerrar filas hacia una propuesta en específico, como tú lo estás planteando, ¿no? A ver, hay que entender que las campañas políticas es un ejercicio para mover emociones, y aquí se juega con las percepciones, y la percepción al final termina derrumbando a la razón. Nosotros, bueno, es un psicoanalista que se llama, se apellida, es el doctor Rossetti, es un argentino, que habla, Daniel López Rossetti, que habla que nosotros somos animales emocionales que racionalizamos las emociones. ¿Me explico? Tratamos de justificar lo que empezamos a sentir. Sensaciones, emociones, pensamientos, percepciones, percepción, decisión. En ese sentido, vamos a empezar a observar todos estos movimientos, vamos a poner tectónicos dentro del análisis social. Destaco que no hay análisis político sin análisis social, y me atrevería a decir sin análisis emocional. Hay que ver cómo está el termómetro social, el clima emocional en las comunidades. Y es que es una realidad que el COVID-19 vino a mover tectónicamente las fibras, los puntos de fractura de lo que son los bienes básicos del ciudadano, o mejor dicho, del ser humano, en sus casas, en sus comunidades, en sus colonias. Vaya, en todos estos centros de convivencia, donde en algunos lugares el gobierno se olvidó de cuidar y procurar
la vida de las personas, independientemente del partido político. Y por el otro lado, bueno, hubieron gobiernos que respondieron hasta donde pudieron. Entonces, partiendo de esta posición, de esas premisas, pues vamos a observar ya en estas últimas 2-3 semanas, estos movimientos donde estas desbandadas, o también estas declaraciones de los candidatos o de los partidos, y con el debido respeto lo comento, partidos que no tenían ninguna posibilidad, que los hay, pero que forman parte del juego del sistema electoral, pues el sistema político electoral mexicano, donde se van a sumar actores o actrices que vean que tengan posibilidades o jugar con la percepción de que están ganando. Pero bueno, yo lo que creo es también de que las redes sociales, pues también como actor, como medio, como evidencia, ¿no? Juega, claro. Me parece que ahorita a la gente tampoco se le puede engañar. Entonces, aunque uno trate de jugar con las percepciones, la gente ya trae su emoción muy definida y no se le va a engañar de lo que se dejó de hacer o se hizo bien o mal los últimos 3 años. Fíjate, nos manda saludos Suri May Domínguez, le agradezco como siempre estar atenta a toda esta transmisión de Acceso B. También es importante recordarle al auditorio que hoy nos va a acompañar otro aspirante más, en el caso del Partido Verde Ecologista, ya se encuentra en el estudio, con mucho gusto lo vamos a recibir más adelante, pero para ir avanzando en el tema, Carlos, ¿hay algún tema que todavía estamos de alguna manera analizando, vislumbrando el escenario? Ya algunos candidatos han externado la preocupación en este proceso que vamos a ir a la jornada el próximo domingo 6 de junio. Ayer, es decir, ante la pandemia, claro, largas filas, pocas horas, y evidentemente la mayoría de los candidatos dicen sí va a haber participación, y ante los protocolos de salud pues se espera que también se pueda de alguna manera apagar cierta flama a la hora de ese proceso logístico que se va a llevar el próximo domingo 6 de junio. En tu opinión, ¿qué podríamos ver en ese escenario y cuál sería tu recomendación también en ese tema? Bueno, es una pregunta muy importante porque, a ver, la pandemia sigue. La pandemia sigue y bueno, tan a muestra de que nosotros aquí traemos nuestro cubrebocas, pero bueno, en sana distancia estamos participando, pero la pandemia sigue, independientemente inclusive de la vacuna. A ver, quizá un ejercicio comparativo, aunque somos sociedades distintas y también distantes, la sociedad norteamericana, veamos el récord de participación. Obviamente, el movimiento de la votación en Estados Unidos fue distinto porque generaron acciones para que la gente adelantara su voto. Sí, claro. Un mecanismo que no existe en nuestro país. Y también por el alto nivel de desconfianza al sistema electoral mexicano. Digo, que ahorita hay un gran nivel de aprobación, pero también hay un cierto incertidumbre sobre el destino del voto. Me parece que, bueno, no hay condiciones para un voto electrónico, un voto a distancia. Pero bueno, en Estados Unidos la gente salió a votar. Fue una votación histórica. El promedio de la participación en una elección presidencial entre el 45 y 50%, más o menos. Rebasó el 50%, llegó casi al 60%, 62%, y vamos al récord de participación. En México, bueno, lo comenté en el primer programa y vamos a platicarlo cuando termine la jornada electoral. Yo tengo pronosticado que va a participar entre un 45 y 50% de la población. ¿Por qué? Porque parto de la premisa también de todo lo que está sucediendo en las ciudades y en las comunidades a nivel territorial. La gente se ha visto afectada a nivel empresarial, a nivel salud, a nivel vida, vaya, donde el único mecanismo de participación en la vida política, en la polis mexicana, en la polis, ahora sí que tabasqueña, es la participación electoral con tu ejercicio de voto. Entonces, y bueno, Tabasco, que es una sociedad politizada, definitivamente la gente va a participar. Yo sí observo una participación importante, porque es una oportunidad para también premiar y o castigar, normalmente más castigar que premiar, a la gente que estuvo en el ejercicio del poder y no supieron qué hacer en el ejercicio del mando desde el gobierno. Entonces, yo lo que observo es que va a participar la población. Ahora bien, ¿cómo participar? Yo sí recomiendo que salgan a votar muy temprano. Traten de formarse, traten de participar antes de las 2, 3 de la tarde. Y bueno, y también, bueno, si no quieren en la mañana, adjúntense a las 4 o 5 de la tarde o más, 3 y media, 4 de la tarde, por el tema también del sol, para efectos de poder acercarse a la urna y participar ese día de la jornada. Yo lo que observo es sana distancia, van a haber filas muy importantes y de antemano, insisto, yo sí observo una participación importante a nivel comunitario, a nivel ciudad, porque insisto, por la gran cantidad de demandas que se están acumulando y no fueron atendidas con oportunidad,
las últimas semanas y meses a raíz del COVID-19. Fíjate que eso que nos dices es importante. De hecho, muchos candidatos aquí nos han dicho, yo les he cuestionado que si el tema del COVID, el tema de la apatía, del no creer en los políticos, en la política, no le jugaría en contra a esos candidatos, sobre todo a aquellos candidatos de oposición, a aquellos candidatos nuevos de partidos emergentes. Y ellos me contestan que no, que al contrario, lo que va a hacer es todo lo contrario, ¿no? Que van a de alguna manera potencializar ese enojo y se va a canalizar en la urna el día de la elección. Es una apuesta muy interesante de parte de ellos sobre todo, pero en ese sentido, pasando a otros temas, me gustaría también, antes de continuar con el programa, no olvidar algo importante. Esta semana salieron encuestas en redes sociales de diferentes casas encuestadoras, no le vamos a dar patrocinio a ninguna, pero finalmente las encuestas están jugando un papel dentro de esta jornada, dentro de este proceso de campaña, en donde lo que tú decías también, ¿no? La percepción, de alguna manera el manejo mediático que le da la campaña y todos los candidatos, pues también hay un factor, las encuestas juegan un papel en ese tema. Y por otro lado, otro de los temas que me gustaría platicar contigo es también, para ir cerrando la plática en este contexto, la cuestión del debate, ¿no? ¿Qué ha pasado con el debate? ¿Quiénes sí han dicho que sí? ¿Quiénes han dicho que no? ¿Por qué es importante a pocos días de terminar la campaña constitucional? Pues recordará al público que nada más van a poder hacer los candidatos campañas hasta el 2 de junio, y entonces pues ya no quedan muchas opciones de tiempo, ¿no? Y pues el debate también ahí está, puntos de signos de interrogación, qué va a pasar y toda esa parte. Para que vayamos desenvolviendo, te hago todas estas preguntas de una vez, porque el tiempo en el aire luego nos complica el asunto, Carlos. Yo lo que observo es de que de entrada, y también porque algunas candidatas y candidatos no quieren, me parece que desafortunadamente no se va a abrir el debate. Y el debate es un gran ejercicio no solamente de descripción de una muestra de ideas políticas, de las propuestas desde la política pública, como dándole respuesta también a la solución de los problemas de la comunidad. No vamos a tener la ciudadanía la oportunidad de observar qué es lo que piensan y cuál es el concepto de gobierno que traen las y los candidatos. Pero bueno, eso no demerita que medios alternativos como el que tú estás representando, Daniel, puedan organizar un debate entre las y los aspirantes. Y también dejar en claro de que, bueno, los que quieran o no participar, pues también mostrar por qué no quieren participar. Me parece que la democracia mexicana, que está en construcción y eso es un proceso de perfeccionamiento continuo, requiere de más ejercicios de debate, de contrastación de ideas, de conceptos de gobierno, de conceptos de futuro dentro de la comunidad política. ¿Por qué? Porque ante la gran cantidad de demandas y problemas que tenemos, necesitamos soluciones. Y para poder construir soluciones requerimos dialéctica, partiendo del diálogo. Y de esta manera, bueno, el debate es un gran ejercicio para poder reconstruir y también fortalecer a la opinión pública, la agenda pública y la agenda social, que es lo más importante. Lamentable que no se pueda presentar un escenario de debate, porque insisto, realmente se requiere, se necesita, lo demandamos obviamente desde la ciudadanía. Y bueno, es importante y necesario que en estos tiempos donde se escasea de soluciones, el debate no exista. Y realmente esto no es responsabilidad del Instituto Electoral. Digo, per se no. También si algunas candidatas y candidatos no quieran participar, también muestra signos de debilidad ante la falta de propuesta política para la agenda ciudadana. Eso es fundamental entenderlo. Y bueno, y ya en esa situación de lo que los candidatos también le juegan, también otras fuerzas al interior de los medios de comunicación, redes sociales sobre todo últimamente, el tema de las encuestas, Carlos. ¿Tú cómo ves ese escenario en la cuestión de las encuestas? Aquí hay encuestas locales que están marcando una tendencia, hay encuestas nacionales que están marcando una tendencia, a pesar de que son muy cuestionadas, no dejan de estar presente y no deja de ser una arma de manipulación mediática, ¿no? En ese contexto, ¿cómo ves tú el escenario a pocos días de la jornada electoral? En Tabasco hay un patrón de comportamiento muy interesante que también refleja mucho las inseguridades de las y los candidatos. Utilizan las encuestas para cubrir inseguridades y necesidades. Aquí hay varios medios de comunicación y veamos la historia en las últimas 3, 4 elecciones, que han procurado inflar candidatas y candidatos, y realmente en el día de la jornada electoral no muestra el resultado que ellos evidenciaron días antes. Enhorabuena que el sistema electoral mexicano, desde el derecho
ahora sí que mexicano, se haya regularizado el uso de las encuestas, porque deben demostrar su metodología, que eso es muy importante ante el Instituto Electoral Nacional Electoral, de tal manera puedan ellos medir y de esta manera puedan ellos mostrar, en este caso, el muestreo, ¿no? Hay que hacer una sana decisión, una cosa es una encuesta, otra cosa es un sondeo. Eso es muy importante. Ahora bien, yo lo que observo es de que aquí la pregunta que hay que hacer es, ¿quién lee la encuesta? ¿Para quién es la encuesta? Porque realmente la encuesta es un instrumento de medición que para los politólogos, para los científicos de la política es útil, para documentos de trabajo, científicos, adelante. Toma de decisiones, ¿no? Exactamente, y para los cuartos de guerra también. Pero la ciudadanía en general me parece que trae una lógica distinta. Entonces, si se cree que con andar mandando a hacer encuestas o inventando encuestas, que sería el peor de los asuntos, para decir voy arriba, para tratar de ganar influencia en la agenda pública, no sé qué tanto vaya a pesar ello. Me parece que la gente es muy inteligente, no me parece, la gente es muy inteligente. Y la gente realmente toma una decisión, independientemente de lo que diga una encuesta o no diga una encuesta. Y bueno, vamos a verlo eso el próximo 6 de junio, porque también esto va a servir para la ciencia política, los encuestadores, para los científicos sociales, cuantitativos y cualitativos, y me van a entender muy bien mis compañeras y compañeros de estos temas con los que tuve la oportunidad de estudiar análisis político. Vamos a ver qué tan falibles o infalibles fueron las técnicas de medición dentro de la lógica de la pandemia, que eso también es muy importante. No es lo mismo hacer una encuesta por teléfono, que por correo, que por WhatsApp y por cualquier otro medio. Importa mucho la pregunta, cómo la hagas y el acercamiento que tengas con él y el ciudadano. Me parece excelente tu análisis, Carlos, como siempre, un gusto escuchar puntuales participaciones, abogado, analista político y por supuesto, como ya lo han notado, también orador especializado en estos menesteres. Yo no quiero dejar de despedirme agradeciéndote esta tarde que nos acompañes como cada viernes. El próximo viernes vamos a tocar temas ya de la antesala de la jornada electoral. Vamos a hablar de los focos rojos que estamos viendo ya a nivel nacional, claro, y a nivel pues también estatal, ¿no? Vemos una participación férrea del presidente de la República. Vemos de alguna manera indicios de muchos factores de desconfianza, vemos un sinnúmero de cosas que vale la pena analizar antes de juzgar. Entonces, claro. Eso nos invita, yo creo que es un buen escenario un viernes antes del cierre de la campaña constitucional y a partir de ahí que la gente ya empiece a tomar sus decisiones, ¿no? Completamente. En ese contexto. ¿Te parece muy bien? Me parece excelente y si me permites una última recomendación. Adelante, por favor. Hay que revisar, aparte de las recomendaciones que les di, hay que revisar muy claramente los últimos discursos de las campañas de las y los candidatos. ¿Qué están comentando y los equipos que lo rodean? Porque al final ellos no gobiernan solos, van a gobernar con una burocracia. Y la burocracia normalmente en los sistemas de gobierno a nivel municipal son los que terminan mandando en la gestión de la administración pública municipal. Ahí está el verdadero poder. Gracias, Carlos Ramón Campos Chávez. Nos vemos el próximo viernes. Nosotros no nos despedimos porque en Acceso B vamos a recibir a Miguel Vera, candidato a diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México para el 4º Distrito Federal. No se vayan, aquí seguimos en Acceso B. Tú ya tienes tu boleto.